El de delitos económicos, el de delitos informáticos, el forense que analiza el cadáver, los de documentoscopia, los de lefoscopia que ha levantado huellas. Es decir, están acostumbrados a trabajar, digamos, como una cooperativa de conocimientos, incorporando cada uno su saber y su ciencia a la investigación. Mientras que en los accidentes de tráfico, tú ves los informes y siempre es un perito, que parece un hombre del Renacimiento, que Tal sabe de cual. todo. Nadie puede Mientras decir que por ser experto en accidentes de tránsito que puede hacer todas estas cosas bien. En 5 años va a tener que revisar un automóvil, un equipo de gente y cada una dedicada a lo suyo, ¿no? sí, yo creo que, vamos, yo creo que en mi policía, en la Ertzaintza, la decisión de empezar y colaborar con empresas privadas en desarrollos, yo creo que es una decisión sumamente acertada. Digamos que la administración no tiene esa capacidad de cambio tan rápido como tienen las empresas privadas. Pues si vemos aquí a la derecha, en un esquema de un coche de conectividad, fijaros cuántas centralitas lleva un coche ahora repartidas por toda la estructura del vehículo, cada una de los cuales guarda datos, la del ABS, la del climatizador, la de las luces, no sé, cuántas nos podamos imaginar que puedan tener. Nosotros lo que nos hemos centrado es en dos de ellas y básicamente intentar leer la centralita del airbag. Estas son algunos modelos y, y nos hemos centrado porque lo que hay hasta ahora era que en esos datos, en relación al accidente, la activación del airbag creaba un evento de datos que entre los cuales estaba la velocidad y otras acciones importantes del accidente. Bien, pues básicamente en pantalla el EDR, que es el record, la grabación de datos del evento. En otros sitios el módulo se llama ACM, que es el airbag, el módulo de control del airbag, y otros módulos también se llaman ECM o PCM o EQ. Como ves, los fabricantes tampoco ayudan mucho a que nos centremos. Pero bueno, al final en Europa lo que más se utiliza en la EQ es, digamos, la centralita central del vehículo, a través de la cual, digamos que es como el cerebro que luego tiene un montón de ramificaciones y una de esas ramificaciones, digamos que es el módulo de control del airbag. Pero Es pregunta, ¿el lo que hemos airbag visto. responde a su propio control o hay una central que administra a todos? No, esta central administra todo, pero luego el airbag tiene sus propios parámetros de activación. Bien, pues en lo que hemos hablado antes, en los primeros instantes que te acuerdas, Fernando, el Departamento de Transportes de la Administración americana obliga ya desde el 2014 a que el software de lectura y acceso a los datos de la unidad de EDR sea de acceso libre para las personas implicadas en la investigación de los accidentes de tráfico, mientras que aquí he puesto un pequeño paseo por nuestra Europa, la vieja Europa, y como veis, pues desde el 2007 hemos estado realizando proyectos varios que se han llamado de distintas maneras, que se han suspendido, que se han acumulado. En 2017 parte del Reino Unido empieza a hacer otro proyecto y hay otro grupo en paralelo que desde el 2008 y con mucha fuerza en los últimos años, que son un grupo de policías holandeses, digamos que en Europa la referencia tecnológica de todos los avances, si alguien tiene curiosidad, la verdad es que la policía holandesa dedica muchísimos esfuerzos en todo el tema de realidad virtual y todos los adelantos tecnológicos. Es una policía muy potente en Europa. No estás hablando solo del tema de los airbags, sino en general de todo lo que tiene que ver con la tecnología. En todo lo que tiene que ver. La verdad es que la policía holandesa en este momento, en inspecciones oculares, aplicando herramientas de realidad virtual, con gafas, haciéndolas a distancia, está haciendo unos avances, la verdad que muy interesantes de seguir. Si alguien tiene, son la de referencia. Si alguien tiene curiosidad por saber si su coche se graban los datos o no, yo siempre digo lo mismo. Hay un libro blanco bastante gordo en el coche que te lo dan cuando te lo compras, que es el manual. Y en ese manual, si uno busca en el índice al final EDR o otro de los acrónimos, en algún apartado, este es el coche de mi mujer, pueden ver pues que efectivamente el fabricante te advierte de que esos datos se están grabando y qué datos se graban y cuáles no se registra. Es decir, que el fabricante en esas 500 hojas de libro que te da, pues ya te advierte de que se graban y de que él no va a tener acceso y no va a dejar acceder a nadie. Y te dice
pues cómo han funcionado diversos sistemas del vehículo, si llevabas o no puestos el cinturón de seguridad, si has pisado o no el freno o el acelerador, la velocidad del vehículo. Es decir, datos importantes que el fabricante en ese libro que todos tenemos y que nadie se abre, que se mantiene en la guantera del vehículo ahí bien archivado, ¿no, Claro. Fernando? Pero esto Bueno, es pues solo para este vehículo en particular, ¿no? claro, para el vehículo que tú tienes, en cada vehículo viene por ahí, también sería y es una buena herramienta para el investigador. ¿Y qué datos guarda? Pues lo que hemos dicho al principio. Básicamente los datos que guarda esta unidad de airbag son los 5 segundos anteriores a la colisión y los 200 milisegundos para acceder a calibrar la intensidad de la colisión y poder avisar a los servicios de emergencia de forma automática. Bien, mira, aquí a la derecha vemos los datos que somos capaces hoy en día de descargarnos. Son todos estos códigos hexadecimales. ¿Cuál es el problema? Que nos encontramos que si alguien no nos dice que D00 es 25, ya sean grados, millas, kilómetros por hora, temperatura del agua del radiador, somos capaces de identificar con una simple calculadora de Windows qué valores se asocian a estos códigos, pero no sabemos si se refieren a un número, a un código de un material, y estaríamos en la misma situación que estaban los egiptólogos cuando no eran capaces de descifrar los jeroglíficos egipcios, hasta que alguien encontró la piedra Rosetta, de tal manera que en esa misma piedra estaban los 3 tipos de escritura y a partir de ahí permitieron a todos los arqueólogos descifrar todo lo que el antiguo egipcio escribía en las paredes de sus templos. Pues nosotros en este momento en Europa estamos en esa fase en que las autoridades de Bruselas obliguen, entre comillas, legalmente a los fabricantes a dar acceso a los investigadores a decodificar esos datos. Otro acrónimo es el CDR, que digamos que el CDR es la herramienta que permite acceder a la unidad de airbag y descodificar los datos que hemos visto hexadecimales. En este momento, la herramienta que más se está utilizando es la de Bosch, y ven aquí, esta es la unidad de lectura, estas cajas, y luego todos estos son los accesorios que pueden ser necesarios para acercar a leer el módulo directamente, porque volvemos, cada fabricante pone un módulo y cada módulo tiene un cable y un accesorio. A ver si las autoridades europeas obligan a estandarizar el sistema y podemos obviar todo este mecanismo. ¿Esto cómo se hace? Si el vehículo no está muy dañado y se le puede dar corriente, basta conectar este módulo de Bosch directamente al OBD, que está normalmente en la parte anterior izquierda del habitáculo del vehículo, y simplemente con el software que trae Bosch del CDR se accede a la unidad de airbag y se produce la descarga de los datos decodificados. Y luego les enseñaré un ejemplo de unos datos que se bajan. Si Perdón, el vehículo como nuestros... Dígame. ¿Bosch lee todas las marcas de airbag? No, Ah, no. En este momento, luego cuando accedamos a los 3, digamos, fabricantes o personas que lideran este producto, prácticamente en Europa, en Estados Unidos lee todas. Y creo que Estados Unidos y Canadá el mercado de esa zona. En Europa, mayoritariamente lee Volvo y Toyota. Y ahora ha empezado a leer el grupo Volkswagen Audi del año 2020. Pero no es garantía de que se vaya a leer. Lo que te decía Fernando, si el vehículo, como ocurre en nuestros casos, está muy dañado y no se puede hacer la lectura, porque el vehículo presenta muchísimos desperfectos, lo que hay que hacer es extraer la unidad de airbag de esta zona. Suele estar por debajo, normalmente en el centro de gravedad del vehículo, y es por debajo de la consola de la radio, Fernando, o bien por la caja de cambios y el freno de mano. En esa zona está esta unidad, que en este caso es negra, pero puede ser blanca, está en esa unidad porque es la zona más protegida del vehículo. Y en este caso, lo mismo, con la misma caja de Bosch, con el CDR, solo que si el daño es muy grande, se pincha directamente la EPRON o la unidad de la tarjeta, o bien se lee la unidad con un cable específico, que necesariamente los policías tenemos que colaborar con alguien, porque imagínate todo este aspecto solo en la parte izquierda para saber cómo pinchar adecuadamente en una tarjeta la EPRON o cómo hacerlo si es de 15, de 16 o de 22 pines. No sé. Que en este momento el grupo este holandés, que es EUDARS, si buscamos en internet este grupo,
¿Veis? Este grupo es el grupo holandés y aquí en este grupo pues está toda la parte comercial y de formación y todas las noticias de cómo va evolucionando la lectura. Y sobre todo podemos ver cuando tenemos un vehículo cuál es la cobertura de lectura. Entonces, básicamente, simplemente te bajas todos los datos y veis aquí, pues pues por ejemplo, el Chrysler en cualquier parte donde fuera vendido. O sea que el Chrysler se leería con este sistema. Fiat solo el mercado de USA y Brasil. El BMW, pues donde fuera. ¿Ves? Todo, o sea, aquí tendríamos que ir a buscar el modelo y ver, en este caso, en Europa, pues Toyota de 2003 y nuevos los seríamos capaces de leer. El otra parte es el mercado NAFTA, Fiat, pues a partir de 2019, en cualquier parte seríamos capaces de leer. Pues tendríamos que avanzar en esta lista y ver si el vehículo en concreto que tenemos en el accidente está dentro de los incluidos en nuestro mercado o no es posible su lectura. La marca Eudars, aquí lo que el perito tiene que promediar es, en este caso, como has visto Fernando y como podéis ver todos los demás, lo que hace es hay que hacer una inversión inicial importante, pero se puede ver compensada si el número de descargas que yo voy a hacer es muy elevado. Si el número de descargas que yo haga no es muy elevado, pues en este caso hay una empresa canadiense, CrashScan, en el que sin hacer tanta inversión, a través de una app, yo creo que tienen aquí un vídeo, Fernando, veis aquí simplemente el dispositivo de acceso al coche es a través de la OBD, veis un dispositivo, simplemente una app y por Bluetooth con un dispositivo que en Amazon estará entre 70 y 100 euros, yo me lo descargo, si el sistema es capaz de leer el vehículo, me muestra un PDF con los datos de la colisión y yo, si los datos me parecen de interés, pago el importe que me solicite la descarga y me descargo el PDF. Es decir, este procedimiento sería interesante para aquellas personas que no quieran hacer una inversión y quieran hacer descargas ocasionales. Qué interesante esto, ¿eh? Te compras Es el decir, conector para enchufarte a la central del vehículo. La eso es, aplicación la descargas gratuitamente de esta empresa eso canadiense. es. Y luego, en función de la lectura, pagas si te interesan los datos que... Eso es. Es otra, digamos que es una fórmula en la que muchas de estas empresas emergentes están trabajando. Es decir, pagar por el servicio si te interesa. Yo te dejo que entres a generarte, por ejemplo, y aquí veis, pues lo mismo. Yo aquí, por ejemplo, pondría Argentina, que es el caso vuestro, ¿no, Fernando? Elegiría la marca, el modelo, pues una 6 y elegiría el año, 2018. Y me diría, pues me va a leer la diagnosis avanzada, la diagnosis del EDR, del airbag y me voy a descargarlo. Es decir, este vehículo sí que me lo va a leer. En cambio, si cogemos otra marca, pues yo qué sé, no sé, Fiat, elegimos el modelo, le damos el año, ¿ves? Pues aquí la diagnosis avanzada no va a soportarla. Es decir, que tiene una página de la misma manera que la otra era un PDF, pues aquí tiene una pequeña tabla que nos permite saber si ese vehículo de ese año en concreto, qué información me va a dar. Esto antes de comprar el producto, antes de comprar Claro. el... Claro, Hombre, lo que ocurre es que la inversión inicial respecto del dispositivo de lectura es relativamente baja. claro. Cada uno tendrá que ponderar si va a hacer muchas descargas, este sistema no le interesa, y si va a hacer pocas o ocasionales, pues este sistema puede llegar a interesarle. Y lee vehículos europeos también. Sí, prácticamente los mismos que el Eudars. Es decir, en Europa los que te deja leer son los que les deja leer a Bosch. Lo mismo. Básicamente Toyota, Volvo, Fiat y los que hay, pero habría que estar al mercado. Y luego otra empresa que ha irrumpido con fuerza y que yo he hecho un curso de estos durante el confinamiento es Verla. Y esta empresa, la verdad es que es un software de diagnosis forense y se llama IVE y es algo más avanzado que los otros dos.
es un sistema que lee más allá del airbag, toda la multimedia del vehículo. Si veis aquí, si entráis y tenéis curiosidad, aquí en la pantalla principal ves la lista de vehículos soportados y aquí lo mismo, si ponemos el año, veis que en todas es parecido, le ponemos el fabricante, le ponemos el modelo. ¿De qué país es esta empresa? De Estados Unidos y automáticamente te dice no está soportada. Aquí el problema es que los vehículos europeos prácticamente no están soportados, pero de los vehículos que están soportados, introduciendo el número de bastidor, te daría directamente el vehículo si está soportado. Pues si metemos un Chrysler, que yo creo que es un modelo más americano, pues no está soportado. Bueno, pues la cosa es que aquí te saldría todo el vehículo y te daría el análisis de toda la multimedia, es decir, teléfonos, todos los recorridos que haya en el navegador. Pero tú tienes que comprar esa maleta y conectarla al vehículo. O descargarse la unidad que quieres leer. O sea, esto es prácticamente como bots. Es decir, tienes que descargar las unidades. Hay algunas que se puede hacer la descarga directa por el USB del vehículo, otras por el OBD y en otros casos te tienes que descargarte el disco duro para leerlo. Pero aquí en Latinoamérica, si alguien quiere hacer esto, tiene que enviar el dispositivo a quien tenga este equipo. O al Eso revés, es, o comprar el también se puede equipo. trabajar así. También se puede trabajar así, es decir, quitas los dispositivos, las centralitas, la del ABS, la del airbag y la centralita central, la ECU, y se la mandas a la empresa y ellos te hacen la lectura. ¿Y hay alguien que se dedique a eso comercialmente que uno le pueda mandar y devolver los datos? Ah, Verla en Estados Unidos. Es esta empresa. Esta empresa en Estados Unidos yo les dejo ahí y en España la empresa que lo comercializa es Sondata. Es un grupo español que lleva la representación de este grupo porque este grupo Verla tiene muchísimas más herramientas de análisis forense, lo que tú decías, Fernando, de análisis forense de teléfonos, de ah. dispositivos electrónicos. Es decir, esto es el IUV, digamos que es, para que conozcáis, es una parte muy pequeña de la empresa. Es de análisis forense del vehículo. Pues para ir acabando, me he bajado de internet un atestado de una policía americana que he encontrado y para que veáis la diferencia, esto simplemente, Fernando y otros compañeros que me escucháis, es un accidente con una salida a la vía y un choque contra un muro. Veis que es un accidente de los que casi ni investigaríamos, ¿no, Fernando? En Argentina o en España. No sé por qué me río porque es vergonzoso, pero es la verdad. Bueno, pues sería, digamos, un accidente de los calificados leves en los que la investigación sería muy poco pormenorizada. Pues para que nos fijemos aquí, aparte de los datos del atestado en el modelo que ellos han elegido, en el que identifican pues todos los datos, si os fijáis aquí en la cuarta línea del informe que está haciendo del resumen inicial, veis como este oficial también hace la inspección del vehículo, es decir, la inspección ocular y el análisis del, en este caso, ACM o PCM, EDR, es decir, que también de forma sistemática analizan la unidad de control del vehículo y el EDR. O sea, ¿ves la diferencia, Fernando? Es decir, ¿y veis la diferencia? En un accidente normal, cuando ya está normalizado y legalmente instaurado, este acercamiento forense al vehículo es casi automático. Y de tal manera que si ya avanzamos en el informe, en vez de basarse en suposiciones y en cálculos de área de deformación y velocidades, Fernando, a través de la fotogrametría y los fotogramas y todo esto, pues simplemente este policía se descarga los datos, como veis aquí, hace lo de la investigación de la escena, pero luego hace la investigación forense del vehículo a través del acceso a sus centralitas. Las identifica, cómo funcionan, qué datos generales tiene el equipo, qué herramienta ha obtenido con el CDR y que lo adjunta y luego va dando todos los datos del delta V, del cambio de velocidad, de los desplazamientos que tienen grabados y luego lo más importante del análisis
que, por ejemplo, que el conductor no llevaba el cinto puesto. Es decir, esto es o sea, esto ya no tiene ningún género de duda. No, no, Fernando y compañeros, no está sujeto a interpretaciones. El sistema detecta que el cinturón de seguridad no estaba conectado y además va detectando la intensidad de la colisión, es decir, el delta V, que es de 16 millas por hora, lo cual nos puede dar una idea de cuál es la intensidad de esa colisión, y va viendo toda una serie de parámetros que de otra forma sería imposible. Por ejemplo, aquí nos dice que 19,2 segundos antes del impacto la velocidad era de 43 millas por hora y el acelerador estaba al 43%. Y además no había frenado. Y así va avanzando hasta que llega al lugar de la colisión. O sea, y luego sigue analizando todos los datos y cuando llega a las conclusiones, pues es decirnos que la colisión, el delta V y la intensidad es de 16,2 millas por hora, que el conductor no llevaba el cinto, que no se observan deficiencias mecánicas y lo que nos dice también es los puntos, la velocidad a la que la colisión se produce. Impacta contra el muro a 32. Fernando, ¿qué te parece? La gloria. Una Nada que discutir. una bendita colisión de datos objetivos. Maravilloso. Pues como ves, está ahí y en este caso, pues esto es una colisión de un vehículo y el que está aquí en la pantalla, como veis que hay un evento que es el despliegue de la bolsa de airbag y la marca es factible, es de las pruebas que hemos hecho, pues yo creo que veáis uno de los datos que saca. Pues básicamente nos dice en los últimos 5 segundos, cada medio segundo, la velocidad a la que este vehículo circulaba. También nos da otro dato importante, que es cuando frenó, es decir, 2,1 segundo antes pisó el freno, es decir, el conductor de este vehículo cuando estaba a 2,1 segundo a 74 por hora ya había reaccionado. Entonces podemos pensar que si su tiempo de reacción es entre medio segundo y un segundo y circulando a 70 por hora, es decir, que 20 metros antes de este punto el conductor vio algo anómalo que le hizo tomar como decisión frenar. Pero es que además de frenar, lo que nos dice es que en esta parte de aquí, que además giró el volante. El signo depende de cada fabricante y de cada descarga, hay que mirar si negativo es hacia la izquierda o positivo es hacia la izquierda o a la derecha o al revés. Pero fijaros, nos está diciendo que además de frenar, en un primer instante giró el volante hacia un lado y luego, un segundo después, tomó la determinación de realizar una maniobra evasiva hacia el otro lado. Además nos dice que no llevaba el control de velocidad y nos dice también, para ver si lo metiéramos en PC Crash, los ángulos que ha ido girando en los 2 últimos segundos antes de la colisión ese vehículo respecto a su eje longitudinal. Es decir, si metemos esto en PC Crash, como hemos visto con el accidente del camión, la mitad de las incógnitas que le introducimos al programa ya no son tales. Es decir, porque fijaros cómo podemos parametrizar de forma exacta la colisión respecto de este vehículo, con lo cual las posibilidades de acertar los datos del otro vehículo son muchísimo más elevadas. De tal manera que podríamos cerrar con que el accidente se produce en una maniobra de aceleración progresiva en un tramo recto, alcanzando el vehículo de aceleración progresiva, hasta los 75. En un instante comprendido entre 2,5 y 2,1 antes de la colisión, el conductor inicia una maniobra de frenada intensa y una maniobra de giro, primero a la derecha, para cambiar el sentido de giro hacia la izquierda poco después. La colisión se produce a una velocidad muy próxima a 12 km por hora, con el vehículo girado entre 15 y 20 grados hacia la izquierda en relación a la calzada y a la dirección previa. Yo creo que al final, Fernando y el resto de personas que estáis siguiendo esta charla, veis que todo esto lo que permite es obtener una cantidad de datos objetivos que yo creo que ayudan mucho a la investigación y a eliminar hipótesis y introducir variables y más hipótesis y más posibilidades y centrar el problema, pero si volvemos a la primera presentación, pues deberíamos de volver aquí y pensar cómo vamos a abordar esto. Sí, yo estoy convencido de que la única forma es derivando y especializándose. Pues Y con esto yo he acabado y solo creo que nos queda, si volvemos aquí, a pensar que el futuro está más cerca de lo que pensamos sí. y que o nos damos un poco de prisa o a los que investigamos accidentes nos va a pasar los accidentes por encima. Ay, Bueno, pues buena forma de terminar la charla esa, ¿eh?
Pues nada, Fernando, ha sido un placer. Me despido de todos y gracias por la oportunidad de estar con gente diferente. Oh, Manu, yo soy el agradecido por poder escuchar todo.